Ahí, bueno. La práctica de hoy, características del diodo disjuntura y el diodo rectificador. Objetivos, medir la tensión y corriente del diodo en polarización directa, medir la tensión y la corriente del diodo en polarización inversa, trazar la curva característica del diodo, determinar la resistencia dinámica de un diodo, usar el osciloscopio para visualizar la forma de onda de un rectificador y determinar si el diodo funciona como un diodo ideal. Bueno, con respecto a la teoría, ustedes la leen, yo solo les voy a explicar el procedimiento experimental y también aquí les puedo explicar un poco de teoría, ¿verdad? Bueno, dice la parte A, polarización directa, realizar el siguiente circuito en el simulador. Dice la fuente de voltaje DC debe ser de tipo interactivo, que se encuentra en la sección Signal Voltage Sources. Asimismo, la configuración debe ser la mostrada en la figura 5. Entonces vamos a hacer ese circuito de la figura 5. Aquí está, vamos a buscar esa fuente de voltaje que podamos variar, es esta. Vamos a poner el tierra. Una resistencia. Y un diodo. En este caso ustedes van a usar este diodo que aparece acá, el 1N4007. No voy a utilizar otro. Vamos a ver. Voy a poner este 1N4001. Vamos a unir el circuito. Lo voy a dejar ahí. Ustedes lo ponen como aparece aquí. Dice maximum value, o sea, hasta 2 voltios. Yo lo tengo aquí hasta 10 voltios, el mínimo en 0 y un incremento de 1%. Aquí yo lo tengo en 5. Ustedes lo hacen como aparece aquí en la guía. Esta resistencia yo la voy a poner de 80 ohms. Ok, entonces vamos a buscar el datasheet de ese diodo 1N4001. Aquí está. 1N4001. Entonces vamos a buscar, lo que vamos a querer prácticamente es el voltaje de polarización. El BD. Vamos a ver. Este es el máximo voltaje de polarización inversa. Aquí está. Que sería 50 voltios. Máximo RMS sería 35 voltios. A ver. Peak. No. Aquí está. Sería 1.1 prácticamente. Un máximo voltaje. Entonces, para polarizar el diodo ocupamos prácticamente aproximadamente 1.1 voltios. Vamos a ver cómo se comporta aquí. Puedo medir el voltaje de polarización.
Y también voy a ocupar medir la corriente. Este lo pongo en amperios DC y este en voltaje DC. Ahí está. Ok, si lo pongo acá en... Vamos a iniciar aquí en 0 voltios. Bueno, vamos a ver. Después dice variar la fuente de entrada para que la tensión del diodo se vea indicada según la tabla 1. Tomar la lectura del valor de la corriente en las mallas, sea con el multímetro o con las puntas de prueba. Para mayor precisión, colocar el puntero en la barra de variación y utilizar el scroll del mouse para variar la posición de la barra. Entonces van a llenar esta tabla de acá ustedes. Yo la voy a hacer aquí. Entonces, primero sería con 0 voltios, ¿verdad? Bueno, 0 voltios ya sabemos cuál va a ser el resultado, ¿verdad? 0 voltios pues sería 0 y 0, ¿verdad? 0 voltios, tengo 0. Ya sabemos que este es IDEA. Después, 0.1 voltios. Ah, pero aquí tengo que modificar esto. Que me aumente en 1%. O en 0.5 sería en mi caso. 0.5%. 0.1. Vaya, bueno. 0.025 le voy a poner. O bueno, le voy a poner los mismos datos de acá. Los voltios, 1%. Ahí. Bueno, el primer voltaje sería 0.1. Ahí, 0.1 voltios. Entonces, en 0.1 voltios, si se fijan acá el voltaje es de 99 milivoltios, prácticamente el mismo voltaje de acá, ¿verdad? Y la corriente es súper pequeña, entonces aquí el diodo no está polarizado. Entonces voy a escribir estos valores aquí. Sería 189.097 nanoamperios. Na. Ahí. Solo que esta tablita está mal. Vamos a hacer una modificación en esta tablita, miren. Ponen aquí V1 porque este no sería VD. Este sería V1. Este es el valor que van a cambiar acá, V1, ¿verdad? La fuente. Y ponen acá arriba VD. Que este sí sería el voltaje medido con este multímetro. Entonces aquí en 0 voltios me dio 0. Y acá en 0.1 pues me dan 99.985
.985 milivoltios. Ahí modifican esa parte de la tablita. Después vamos a mover a B1 a 0.2 voltios. No me deja moverlo a 0.2. Bueno, 0.22. 0.22 voltios y vamos a ver los datos acá. Aquí ya me cambia el voltaje. 219 prácticamente es el mismo voltaje de acá, ¿verdad? O sea, tengo prácticamente la corriente aquí es aproximadamente 0. Entonces, si no hay corriente, al tirar una malla acá, este voltaje VR es 0. Y este voltaje del BD es prácticamente este mismo voltaje de B1, ¿verdad? Ok. Vamos a seguir entonces y anotamos aquí los valores. En este caso sería acá en BD 218 milivoltios, 219 milivoltios y acá 2.209 microamperios. Después vamos a ir avanzando. Voy a borrar estos anotaciones. Ahí. Vamos a seguir avanzando hasta 0.3. Bueno, aquí tampoco me dejan 0. Dejas ponerlo en 0.3. 0.32 entonces. 0.32, entonces aquí ya va aumentando un poco la corriente, aunque todavía es muy pequeña. Aquí anoto los 15.151 microamperios. Y aquí arriba en los 318.788 milivoltios. Ahí lo anoto. Entonces seguimos elevando el voltaje. Ahí está, 0.4. 394 milivoltios, 65 microamperios. Todavía es aproximadamente cero la corriente y por eso aproximadamente es este voltaje BD igual al de la fuente B1, ¿verdad? Bueno, seguimos aumentando. Ahora 0.45. 0.44 ahí. 0.44, 429 milivoltios y la corriente es 129 microamperios. Después en punto 5 tengo, bueno, punto 52. 488 milivoltios. Y una corriente de casi 400 microamperios, ¿verdad? Seguimos elevando el voltaje. 0.6, 529 milivoltios. Aquí a 885.5 microamperios. Bueno, en eso consiste esta parte de acá, ir cambiando el voltaje y ver cómo cambia el BD y la corriente, ¿verdad? Entonces, si se recuerdan, yo había puesto un diodo, puse este diodo diferente a este, entonces, según los datos de esta tabla, no lo voy a lograr polarizar, entonces vamos a ir cambiando más rápido el voltaje. A ver, bueno, esta es la primera parte, entonces la segunda parte consiste en, voy a borrar esto. Consiste en hacer una gráfica con los puntos que consiguieron de esta tabla. Después vamos a hacer un DC sweep, un barrido de DC. Esta es la parte que les quería mostrar.
Entonces, en este caso dice, bueno, van a reemplazar esta fuente B1, aquí van a poner un ohmio. Aquí igualmente voy a poner un ohmio también. Si se fijan, este diodo aproximadamente con 0.7, dice acá, debería ya conducir corriente, ¿verdad? Y vamos a ver. Entonces, nos venimos acá a Simulate, Análisis Simulation. Ese sweat, la fuente 1 va a ser... Ah, sí, tengo que cambiar esta porque esta es variable. Tengo que poner una fuente de DC normal. Ahí. Entonces, ahora sí. DC swept y voy a cambiar B1. Dice aquí que lo cambie de 0. De 0 a 1 voltio en incrementos de 0.1. Así lo van a hacer ustedes. Yo lo voy a poner de 0 hasta 5 voltios en incrementos de 0.1 también. Así obtengo una gráfica más exacta. Después en output, aquí pone ID. Sí, aquí está ID. Agregamos este y bueno, aquí en este caso esta ID va a ser igual a esta IR1 y va a ser igual a esta IB1. Sí, estas tres corrientes son las mismas porque en el circuito solo hay una corriente. Y le damos correr. Y ahí está. Ahí se puede ver el comportamiento de la gráfica. Solo que creo que la puse para ponerla así que se mire más pronunciada la curva. Si se fijan, aquí está el 1 voltio, el 1.1 que me decía acá el datasheet 1.1. Desde acá empieza a conducir ya el diodo, ¿verdad? Le voy a bajar este voltaje hasta 2 voltios para ver si se mira más pronunciada la curva. 2 voltios. Run. Ahí está. Entonces aquí está prácticamente como por acá, supongo 1.1 voltios el momento que empieza a conducir. Después dice presentar el gráfico de la curva característica obtenida en el modo de simulación de CSWAT. Haciendo doble clic derecho sobre la gráfica se puede acceder a las propiedades de gráfico y así nombrar los ejes, cambiar la escala, el color del gráfico, entre otras opciones. Vamos a ver esas opciones. Ahí. Bueno, digamos que lo quiero azul. Left access current A. Ok. Este lo voy a cambiar por corriente ID. Y este lo voy a cambiar por voltaje B1, ¿verdad? Y ahí está, voltaje B1, corriente ID. Ahí puedo cambiar los títulos de los ejes. Ok, ¿qué más? Después dice calcular la resistencia dinámica en los puntos BD 0.5 voltios, BD 0.6 voltios y BD 0.7 voltios usando el gráfico de la figura 9 y la ecuación 1. Entonces calculamos esta resistencia dinámica, que si se recuerdan es
el inverso de la derivada de la gráfica, ¿verdad? Voy a poner aquí. Esta resistencia dinámica. Por ejemplo, si quiero un punto acá, si recordamos, si sacó la derivada, me va a dar la pendiente de la recta tangente al punto, ¿verdad? Y sería la variación en ID en ese punto entre la variación de BD. Y si lo quiero pasar a la resistencia dinámica, entonces solo hago el inverso de la derivada, que sería BD entre ID. Ahí está. Entonces, en este caso no van a tener que sacar esta curva y derivarle todo eso. Solo se fijan los valores en los puntos. Vamos a ver, voy a borrar esto. Entonces, por ejemplo, si lo quiero hacer para mi gráfica, si lo quiero hacer para mi gráfica, en este caso, vamos a ver si quiero calcular la resistencia dinámica, digamos en el punto que voy a sacar los cursores aquí. Entonces este cursor, si se recuerdan, me da exactamente, por ejemplo, acá, en este punto, en X1 da 1.3570, entonces aquí sería 1.3570 voltios. Y en Y1, o sea, en este eje, 0.41, perdón, 0.481 o 481.77 miliamperios. Entonces, por ejemplo, la resistencia en este punto BD igual a 1.3570 ohmios. Bueno, en este punto sería eso, los 1.3570 ohmios, perdón, ohmios, voltios, entre los 481 miliamperios. 0.77 miliamperios. Y eso me va a dar mi resistencia dinámica en este punto. Ya sabemos que entre más vayamos avanzando para acá, en la gráfica, o sea, en el punto de operación de BD, esta resistencia dinámica va a ir disminuyendo, tendiendo a cero, ¿verdad? Por ejemplo, déjenme explicarles acá. Acá, si se fijan acá en esta curva, esta es la zona más pronunciada de la curva, entonces prácticamente en esta zona de acá es donde tenemos la mayor resistencia, ¿verdad? O sea, del cero hasta el voltaje de polarización y de ese voltaje de polarización en adelante tenemos ya menos resistencia. Bueno, entonces calculan esta resistencia dinámica, ya saben que todos los cálculos los ponen ahí en el informe. Y después la siguiente parte es con la polarización inversa. Siguen todos los mismos pasos, hacen la gráfica esta, y aquí vuelven a hacer la corrección. Porque este BD no es este, ¿va? Ese sería, lo ponen aquí como B1. Permítanme. Lo ponen acá como B1 y ponen un multímetro acá que mida el BD. Después vuelven a hacer la gráfica.
pero esta vez en polarización inversa, ¿verdad? Esta gráfica, si la pueden hacer en matemáticas, sería mejor para que les quede más bonita. Ok, después vamos a ver ahora el diodo como rectificador. Esta es la parte de... Entonces ponemos un generador de funciones. Ponemos un diodo. Voy a poner siempre el 1N4001. Y voy a poner el tierra. Y una resistencia. Ahí. Después dice acá 60 Hz, voltios pico 10. Lo ponemos en 60 Hz, 10 voltios pico, el offset de 0 y una onda senoidal. Ahí. Dice mostrar una captura del osciloscopio con la señal de entrada y la salida para una forma de onda senoidal, triangular y cuadrada. Entonces, para las tres formas de onda, ¿verdad? Entonces, para cambiar la forma de onda, si se recuerdan, solo es de darle clic acá. Ahí tendría una triangular y después acá una cuadrada. Solo toman una captura de eso. Bueno, entonces, para conectar el generador de, perdón, el osciloscopio, pongo, acuérdense que los tierras ya están acá conectados internamente, entonces hay que conectarlos igual ahí. Después acá y le cambio el colorcito a este nodo para que me muestre la onda rectificada en color azul, ¿verdad? Y bueno, le doy run. Permítame. Ahí. Si se recuerda, para cambiar el color del fondo le damos reverse y le damos aquí en 5. Ahí está. Y si quiero solo ver la onda senoidal rectificada, pues el channel A, lo pongo en 0. Y ahí está. Entonces, como supongo yo que ya vieron en la clase, en el semiciclo positivo, entonces la corriente viene en esta dirección. Se polariza directamente, entonces deja conducir corriente, entonces nos forma esta onda de voltaje acá. Y después, cuando la corriente viene en la dirección contraria, o sea, para acá, cuando en el semiciclo negativo, entonces acá ya no pasa la corriente y este VR, ya saben que es la corriente por la resistencia, ¿verdad? Entonces, si la corriente es 0, entonces VR también es 0. Y el voltaje acá va a ser el mismo de la fuente, que es el voltaje de polarización inversa. Acá entonces sería este semiciclo, ¿verdad? De acá a acá es cuando la corriente va en la dirección opuesta y aquí la corriente ID es 0, ¿verdad?
no pasa corriente y aquí vuelve otra vez al semiciclo positivo y vuelve a pasar la corriente. Bueno, ¿alguna pregunta? Está bien fácil esta guía, solo es de seguir las instrucciones, ¿verdad? La parte de los dedos es bien sencilla. Ah, y por último el cuestionario, ¿verdad? ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, pues si no hay preguntas, nos miramos el otro jueves. Yo quería saber algo. Sí, dígame. Bueno, ahorita estuvo cambiando para el primero los datos de la tabla. Entonces tomamos lo que se estaba poniendo, ¿verdad? No, Porque no. ustedes tomen todos los circuitos que están aquí. Ustedes van a hacer exactamente los mismos circuitos de acá. Yo utilizo estos diodos de acá para que me den datos diferentes y puedan tener otra idea. Pero Ah, ustedes van a utilizar mira, el 1N4007 con 47 ohmios, con todo lo mismo de acá, todo lo que dice acá. ok. Lo único que sí es, recuerden el cambio de la tabla, que aquí está mal porque este VD no es este voltaje de acá, ¿verdad? Entonces este VD lo cambian, ya saben que sería V1, porque ustedes lo que van a modificar es el voltaje de esta fuente, de V1. Este sería V1. Y para medir VD ponen un multímetro midiendo el voltaje del diodo acá. Y obtienen ese dato también. Cheque. Igual para todos los voltajes, ¿verdad? Para 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.45. Ah, y si vieron aquí que yo no pude poner exactamente algunos voltajes, ¿verdad? Entonces ponen el más cercano. Por ejemplo, yo no pude poner el punto 2. Me tocó poner 0.22, ¿va? Entonces no hay problema. Mejor solo pone BD 0.22. E igual hacen lo mismo para la tabla de la parte de polarización inversa, ¿verdad? ¿Otra duda? Bueno, pues pasen buenas noches. Nos miramos el otro jueves. Ya saben que cualquier duda me pueden escribir por WhatsApp. Ah, y ya está en el campus virtual. Ya está aquí en el campus virtual la guía. Aquí está la guía, ¿ve? Entonces ya pueden ir trabajando. Y aquí ya aparece la entrega de los informes. Ve, aquí está la entrega de informe número 1. Si es aquí entrega solo lo entrega un integrante del grupo, ¿verdad? No lo van a subir los 5. Suficiente con uno. Y lo entregan en la sección a la que pertenecen, ¿verdad? No lo van a subir en otra sección, ¿verdad? Y no sé cómo van con los grupos, pero creo que la semana pasada fue que revisé y todavía faltaban bastantes grupos en aquella hoja de Excel que les envié. No sé si no la siguieron rellenando. Se las voy a volver a enviar. Bueno, eso es todo. Ya les voy a subir esta grabación para que puedan ir avanzando. Si los que quieran ya avanzar en este informe, ¿verdad? Bueno, buenas noches a todos. Nos miramos el otro jueves. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Cheque, cheque. Buenas noches.